Continuamos con las noticias acá en CNN Chile. Les contamos que las organizaciones indígenas estiman que el número de mapuches en nuestro país asciende a 1,5 millones de personas. Pero, ¿cuáles son las políticas que tiene el gobierno hacia los mapuches y qué pasa con las huelgas de hambre, la participación en las redes sociales de estos indígenas que hay en nuestro país? ¿Cómo les ha afectado las condenas que hubo hace un tiempo atrás en contra del fiscal Mario Elgueta? Bueno, sobre este y otros temas queremos conversar con el huerquén o vocero de la Asociación Mapuche Huecuyén, Moisés Cañulef. Moisés, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Yo quiero contar un poco la génesis de esta entrevista. Yo estaba escuchando el fin de semana una conferencia donde tú estabas participando y hablabas de un cerco comunicacional, de que muchas veces los medios de comunicación no tienen el tema mapuche en la pauta diaria, salvo cuando hay algunos incidentes. Y fue en ese momento donde te quisimos invitar, porque acá podemos hablar de todos los temas, te lo reitero sin censura. Y quiero partir preguntándote qué significa ser huerquén. Bueno, huerquén en nuestro pueblo es ser vocero, es ser la mano derecha del lonco, es quien tiene la voz por parte de él. Antiguamente estos cabalgaban lugares y grandes distancias para transmitir lo que mi lonco y determinada comunidad quería comunicarle a otro lonco. ¿Tú eres bien joven? Sí, tengo 24 años. Ya. ¿Y eso no te impide para ser vocero? ¿No hay ningún requisito previo? No, yo me considero de que me he ganado la confianza con el respeto que debe ser por nuestras tradiciones y por nuestros líderes. Cuéntame, ¿qué realiza y dónde opera la asociación, esta agrupación Huecuyén? Tengo entendido que es en la comuna de Los Espejos. ¿Y qué hacen día a día? Así es, la asociación Mapuche Huecuyén está ubicada en Los Espejos. Alrededor de 6 años aproximadamente llevamos trabajando y realizamos más que nada lo que nosotros llamamos la mapuchización. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros buscamos establecer políticas comunales, las cuales sean aplicables y después repetidas por otras comunas. Nosotros creemos que desde ahí podemos aportar, nosotros como organización mapuche, y establecer la comuna del Espejo, en donde podamos crear lineamientos de educación a través de la municipalidad, podemos generar un cambio que es importante. Quizás pequeño si hablamos a nivel país, pero sí puede ser repetido por otras comunas. ¿Cuánta gente participa en esta comunidad? En la comunidad mapuche Huecuyén participan alrededor de 30 o 40 personas activamente, pero en el momento de ejecutar actividades, ya sean marchas, reuniones, asambleas generales, seminarios, o la misma celebración del Huetripantu, este número se duplica. El Huetripantu es el Año Nuevo Mapuche, esto se celebra a mitad de año, ¿no? Sí, el 23 de junio. Ya. Pero lamentablemente no es feriado aún. Quisiéramos nosotros, al igual que el mundo evangélico tiene su feriado, nosotros poder celebrar libremente nuestro Huetripantu, porque tenemos que celebrarlo, si no es antes o es después. ¿Estas comunidades son solo para mapuches o ustedes aceptan también a gente que esté interesada en la cultura mapuche? Nosotros en Los Espejos hemos ganado la confianza a través de que permitimos de que ingrese personas que no es mapuche, porque si no queremos ser discriminados, no podemos estar discriminando con personas que están llanas a aprender y se sienten propios de su cultura. Ellos sienten su cultura en su sangre, no llevarán el apellido muchos, pero sienten en sí de que son mapuches. ¿Cuál es la visión tuya en torno a las políticas mapuches que ha tomado este gobierno y el anterior? Bueno, basándome en lo que es este gobierno, han sido nulas. Hay un plan de Araucanía, habían promocionado, en el cual se iba a inyectar una cantidad de dinero, pero el dinero no lo es todo. Hay muchas urgencias detrás de fondo, como es el tema de las tierras, como es el tema de la educación. ¿Qué está pasando con la educación de nuestros niños en el sur del país? Entonces no hay una política clara. Pero han habido mesas de diálogo, el mapudungún se está enseñando en algunas escuelas de la región de la Araucanía específicamente. De manera autodidacta, diría yo, pequeños talleres, cosas así, pero no hay una política clara de educación. Si no fueran por profesores que son mapuche y que se sienten capacitados de dar esta educación, no se podría hacer. Además que tenemos un conflicto de que las políticas que se están realizando no están siendo consultadas a nosotros, como pueblos indígenas, como lo establece el convenio 169. Hay un artículo del Mideplan en el cual, en el fondo, arroja de que este convenio no es para nada, porque hacen un plan de reconocimiento constitucional, el cual no es consultado a las organizaciones, no es consultado al pueblo mapuche.
Entonces, si ellos aprobaron un convenio 169 que se demoró más de 10 años en ser aprobado, hoy en día está siendo transgredido y no está siendo respetado como lo establece la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuándo quedarían conformes como pueblo? ¿Cuándo tú, como Moisés Cañulef, puedes decir, lo logramos, estoy conforme, el Estado chileno nos reconoce como cultura? ¿En qué momento? Las heridas son grandes. Las heridas han sido por 200 años, 500 años, desde la llegada de los españoles, han sido muy grandes en nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha sido desgarrado prácticamente en lo que ha sido su cultura, en lo que ha sido su desarrollo como nación mapuche, como pueblo mapuche. Ha sido lamentablemente agredido. Y decir que con tal parámetro yo voy a quedarme conforme es muy difícil. Hay varias, porque tiene varias aristas. Una de ellas es la educación. Porque cómo están educando al niño mapuche, al niño chileno en la escuela. De manera separatista, decirle al niño mapuche que es mapuche, decirle existieron mapuches en la historia, a través de los libros de educación. En vez de decir hay mapuche y decirle al niño no mapuche, tú siéntete como parte porque eres perteneciente a este país. Entonces falta una política de educación bien clara que sí podría dar un gran avance, podría generar un gran cambio. Pero no estamos hablando de programas de gobierno, no estamos hablando de simples talleres. Ni inyectar plata. Ni inyectar solo dinero, sino preparar profesores. Yo creo que hay profesores capacitados. Hay profesores capacitados en este país, mapuches y no mapuches, que pueden enseñar el mapudungún, pueden enseñar la cosmovisión. Pero a todos los niños, ¿tú crees que todos los niños se les enseñe el mapudungún? ¿O que hay un reconocimiento, como decía recién? ¿Solo segregadamente? No, porque si queremos generar un país en donde el cual va a haber multiculturalidad, no podemos discriminar, aunque sea positivamente, digan, a los mapuches y a los no mapuches. Porque si el niño no mapuche no conoce la cosmovisión de su compañero, no conoce el idioma de su compañero, ¿cómo lo va a poder respetar? Tú tienes 24 años. 24 años. ¿Te has sentido discriminado alguna vez? Sí, yo creo desde mi infancia. Desde mi infancia, cuando en el colegio, los clásicos indios, o después, posteriormente, ¿por qué no anda a quemar bosques, anda a quemar camiones? Y cosas así que muchos lo tiran a la talla, pero son palabras que hieren. Lo hemos visto, no sé, en el humor, cuando habían personajes como el Peñeteñe, que en el fondo no contribuía al derecho como mapuche, porque después eso queda arraigado en la sociedad y te catalogan de cierta manera. Puede ser humorístico para algunos, pero sí afecta a lo que es el mapuche como persona. ¿Has visto que le ha afectado a gente que tú conoces de tu comunidad que se haya cambiado el apellido? Yo conozco algunos casos de mapuches que se han cambiado el apellido. Sí. ¿Es muy común? Sí, tenemos mapuches en la sociedad que sí se han cambiado el apellido, muchos que viven en barrios altos, que por el producto de que antiguamente las nanas que llegaban a trabajar eran descendientes mapuches y se radicaban en lugares, conocían personas, y muchos de esos niños se fueron cambiando de apellido. Y gente que llegaba a la ciudad se veía enfrentada a una situación en la cual el mapuche era el campesino, era el flojo que venía del campo a la ciudad y era arraigado a las periferias. Entonces, de una forma de cambiar o de mejorar su estatus, se cambiaban el apellido, se cortaban el pelo, hacían diferentes cosas. ¿Te parece que hablemos del conflicto que hay hoy en día en el sur y también del cerco comunicacional que hablaste el día sábado a la vuelta comercial? Sí. Vamos a hacer un alto entonces en esta conversación que estamos teniendo con Moisés Cañulef Huerquén de la comunidad mapuche Huecuyén y regresamos con los temas que anunciamos. Vamos y volvemos.